Mis padres se divorciaron cuando tenía 10 años, y mi papá se volvió a casar y se mudó a una nueva casa unos 2 años después. Sí, lo sé, siguió adelante muy rápido. Su nueva casa era un rancho construido a fines de los 70 en una tranquila zona residencial. Me mudé con mi papá y mi madrastra cuando tenía 18 años, así que ellos habían estado allí unos años sin mí y no habían experimentado nada extraño. Mi hermana, 6 años menor, se quedaba con nosotros 2 veces a la semana y fines de semana alternados. Ambos teníamos nuestras propias habitaciones y la casa estaba amueblada como una casa normal, cada uno tenía su propio espacio, había una sala de estar, con un sótano terminado y numerosas fotos de todos en las paredes de la casa. Mi papá y mi madrastra hicieron un gran trabajo tratando de hacer que nuestra vida de 2 familias se sintiera normal. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Mi habitación y la de mi hermana compartían una pared. Nuestros armarios estaban espalda con espalda, me espero que eso tenga sentido. El último fin de semana de cada mes, generalmente cuando mi hermana se quedaba con nosotros, se escuchaban fuertes rasguños subiendo y bajando por nuestra pared compartida, como rasguños profundos. Llegó al punto en que podía calcular cuándo sucedería. Comenzaba en lo que sonaba como la pared del sótano debajo de nuestras habitaciones y se abría paso hasta nuestro piso, moviéndose de un lado a otro en la pared compartida de nuestros armarios. El sótano era un lugar en el que pasaba más tiempo. En ese entonces, era mesero y llegaba a casa tarde después de terminar un turno, entraba por la puerta lateral del sótano para no despertar a mi papá y a mi madrastra. Nunca pude dormir allí abajo, nunca. Siempre tenía una sensación inquietante al estar allí abajo aproximadamente durante una cierta hora, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Literalmente, corría escaleras arriba cuando iba a la cama. Bueno, la última noche que ocurrieron estos rasguños, la vez más intensa, los objetos de mi tocador temblaban, el tocador estaba contra la misma pared, y los cuadros de mi pared se cayeron. Mis 2 guitarras que colgaban en la pared se cayeron justo frente a mi puerta, casi aterrizando como para bloquearme la salida. Saqué mi rosario y comencé a rezar de inmediato. Después de sentirme menos asustado, encendí el televisor y la luz de la mesita de noche y me quedé dormido. Mi hermana tenía el sueño pesado como yo, pero nunca la despertaba esto. Después de que terminó su visita de fin de semana, regresó a la casa de mi mamá, donde vivía oficialmente. Mi mamá me envió un mensaje de texto unos días más tarde diciendo que estaba actuando diferente y que su risa, y a veces su voz, eran diferentes. Tenía un tono más grave y usaba un lenguaje extremadamente ofensivo, lo cual no era propio de ella. La semana siguiente, mi hermana fue ingresada en una institución mental por amenazar con hacerse daño. Mi madrastra es atea y mi papá es algo así como un no creyente. Mi mamá es muy religiosa como yo. Siempre he sido sensible a este tipo de experiencias, pero esta fue la única experiencia realmente negativa. 11 años después, mi hermana ha pasado por una amplia variedad de terapeutas y ha tomado diferentes medicamentos para ayudar a su estado mental. Ahora se está volviendo más y más como su antiguo yo. Sé que ciertas cosas les gusta aprovecharse de los débiles de mente. En ese momento ella tenía 13 años, estaba lidiando con la separación de sus padres, la pubertad y estaba a punto de comenzar la escuela secundaria. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿alguien cree que esto podría ser demoníaco? Este es un evento que me sucedió hace menos de un día. Si bien no discuto que esta historia pueda explicarse sin nada paranormal, tuve y sigo teniendo la fuerte impresión de que no fue algo de este mundo. La historia comienza cuando con unos amigos, decidimos ir a explorar una mansión abandonada. Perteneció a un renombrado general de la Segunda Guerra Mundial y aparentemente fue abandonada en la década de 1950, poco después de su muerte.
Llegamos allí alrededor de las 6 de la tarde. La mansión era realmente enorme, y estaba rodeada de bosque y hierba muy alta. Incluso en el camino hacia las puertas y las entradas, parecía que nadie había visitado este lugar en mucho tiempo. Entramos y comenzamos a explorar el edificio. Probablemente fue construido a fines del siglo XIX, era realmente enorme, todo un laberinto de habitaciones, escaleras, terrazas y pasillos. Después de entrar y pasar del pequeño vestíbulo a la primera habitación grande, un maullido sonó detrás de nosotros. En la habitación por la que pasamos, era un gato, parecía tener menos de 3 o 4 años, no tan grande, blanco con manchas negras, y se veía muy saludable. Lo noté de inmediato ya que soy voluntario para gatos sin hogar desde hace mucho tiempo. El gato se acercó a nosotros sin ningún temor, levanté la mano y al instante me dejó acariciarlo. El pelaje era muy suave, limpio y en buenas condiciones. En general, un gato perfecto. Luego, durante nuestra exploración de esta mansión laberíntica, el gato siempre estuvo rondando a nuestro alrededor. No tenía miedo ni curiosidad particular hacia los humanos, mientras que dejaba que todos lo acariciaran, como un gato doméstico muy tranquilo y seguro que nunca fue maltratado y se acostumbró a estar rodeado de muchos humanos. Esto ya era bastante extraño para un gato que vivía en una casa abandonada probablemente antes de que nacieran sus abuelos gatos. Cuando finalmente terminamos de tomar fotos de los interiores abandonados y salimos de la casa, traté de encontrar dónde estaba el gato para tal vez sacarlo de allí, pero desapareció en ese instante. Hacía medio minuto estaba corriendo entre nuestras piernas y maullando, pero tan pronto como salimos de la casa por esa pequeña sala de la entrada, desapareció, y no salió. Miré adentro, lo llamé, no había rastros de nuestro nuevo amigo felino. Luego esperamos un poco, pero comenzó a oscurecer, así que volvimos a los autos. Todo ya era muy curioso, pero lo que me hizo pensar en cosas sobrenaturales en este caso es que en el sótano, la única parte de la casa donde ese gato no nos siguió, encontramos viejos restos de un gato muerto. En agosto de 2018, a la edad de 16 años, visité la famosa y embrujada cárcel de Badmin con mi familia. No fue hasta 2021, después de un periodo de depresión y ansiedad severas, que mi mente comenzó a unir las piezas, y creo que esta visita a la cárcel me dejó con algo. Siento como si una parte de la cárcel todavía estuviera conmigo. Intentaré explicarlo de la mejor manera posible. A los 16 años, no era un firme creyente de lo paranormal. Me gustaban los programas sobre lo paranormal, veía todos los programas de cazafantasmas de mala calidad que existían y tenía una gran colección de libros sobre el tema, pero nunca había experimentado nada con mis propios sentidos que pudiera describir con seguridad como paranormal. Estaba completamente abierto a ello, pero nunca lo había experimentado por mí mismo. Además, afortunadamente, no tenía experiencia con problemas de salud mental. Había pasado por la escuela con confianza, con los pies en la tierra, perfectamente cómodo conmigo mismo y con ganas de futuro. Espero que esto te dé un poco de contexto a lo que voy a intentar describir. Avancemos a unas vacaciones familiares en Cornualles en 2018, y habíamos decidido visitar la cárcel de Badmin, después de haber visto fotos en línea de las increíbles salas abandonadas de la prisión, cubiertas de hiedra y decayendo lentamente bajo las capas de musgo. Habíamos visitado muchos sitios similares a lo largo de los años, y aunque las prisiones tienen un ambiente intrínsecamente espeluznante, algo en Badmin se sintió inmediatamente diferente para mí. Recuerdo sentir como si pudiera haber maximizado fácilmente un monitor de frecuencia cardíaca mientras caminábamos por las puertas hacia el patio. Mi recuerdo del edificio y de nuestro recorrido por él está un poco fragmentado, ya que tuvo lugar hace 5 años, pero haré todo lo posible. Recuerdo primero descender por unas estrechas escaleras con una barandilla de hierro fundido hacia una sección del sótano del edificio. Una vez en los niveles inferiores,
sentí una repentina oleada de sobrecarga emocional completa. Sentí como si pudiera sentir físicamente todas las emociones del edificio, el aire parecía apretarme el estómago y me sentí completamente disociado de mi entorno. Es una de las peores sensaciones que he sentido hasta el día de hoy. Se lo describí a mi novia como la sensación que tienes en una pesadilla donde no solo los eventos o los lugares son malos, sino que todo tu ser es malo, estás existiendo en un plano de realidad construido a partir del dolor y el miedo. Algo que sentí específicamente en el área del sótano es la sensación de que allí sucedieron cosas que se desconocen. Como si todas las personas que sufrieron allí estuvieran gritando que se cometieron crímenes contra ellos en esos niveles inferiores del edificio que nunca se descubrieron, formas de abuso o castigo que fueron mucho más extremas y pervertidas de lo que se conoce comúnmente sobre las prisiones de la época. Otras partes de la cárcel se sentían terribles todavía, pero ninguna tan desesperada y oscura como los niveles inferiores. La única otra área que se sintió comparable al sótano fue un área ubicada en la entrada del ala naval de la cárcel. Recuerdo vagamente una entrada a un pozo de algún tipo, posiblemente un ascensor o una chimenea, que tiene un aura muy premonitoria. Curiosamente, me sentí completamente desconectado del pozo de ejecución que se exhibe allí. En teoría, esta debería ser una parte más siniestra del recorrido, pero recuerdo sentirme mucho menos sofocado allí, y como si una parte de mi subconsciente reconociera el área como incorrecta. Una voz en una parte profunda de mi cerebro me decía, espera, así no es como se veía. Nunca he experimentado una sensación como esa. En los meses siguientes, comencé la universidad, y poco después de mi primer semestre, empecé a experimentar cosas que nunca antes había sentido. Momentos en los que volvía a sentir la misma sensación de oscuridad y pánico que sentí en el sótano de la cárcel de Badmin, días en los que sentía como si mi cerebro estuviera atrapado en algún lugar, pero mi cuerpo fuera libre. Recuerdo ocasiones en las que lloré de la nada sin razón aparente. No estaba pasando nada en mi vida que pudiera desencadenar estas reacciones, mi vida iba bien en todos los sentidos, aunque no siguió así en los años siguientes. Para el invierno siguiente, había decidido ver a un terapeuta. Estaba luchando en muchas áreas de mi salud mental, lo más interesante es que entraba en pánico en un espacio donde estaba encerrado. Aulas con puertas cerradas, autobuses, habitaciones sin salida clara. Un terapeuta incluso me dijo una vez que mis síntomas reflejaban los de alguien que luchaba con el trastorno de estrés postraumático, y enumeró explícitamente un ejemplo de alguien que había estado encarcelado anteriormente. De alguna manera, todavía no conecté los puntos, la visita a la cárcel no se me había pasado por la cabeza durante mucho tiempo. Durante mi recuperación de este periodo de depresión, desarrollé un interés por la meditación y la espiritualidad. La meditación fue sin duda una de las herramientas más poderosas para mi recuperación e inevitablemente me encontré investigando diferentes tipos de prácticas de meditación. Un día decidí seguir una pista de meditación guiada diseñada para ayudarte a recordar imágenes de vidas pasadas. Si bien nunca llegué a conclusiones significativas sobre vidas pasadas, sí encontré varias imágenes muy vívidas mientras hacía la meditación, que dibujé en un papel que deseché inmediatamente después. Una imagen de una torre de reloj, me parecía extrañamente familiar. En algún momento de ese día, me di cuenta de que la torre del reloj era, de hecho, la torre del reloj ubicada no lejos de la cárcel de Badmin, cerca de un conjunto de rotondas en el pueblo. Todos los recuerdos de la cárcel, la visita y las sensaciones que sentí allí volvieron a mí, y me sentí completamente envuelto, de la misma manera que me sentí en el sótano de la cárcel. Pasé tiempo investigando la cárcel y descubrí después de un tiempo que la torre del reloj se encuentra donde se ubicaban las horcas originales de la ciudad, antes de que se construyeran horcas dentro de los muros de la prisión. Me tomó un buen tiempo llegar a la conclusión de que la visita a la cárcel bien pudo haber sido el desencadenante de toda la confusión emocional por la que pasé.
Los intensos sentimientos aleatorios que sigo encontrando ocasionalmente de la nada, de ira, miedo, desesperanza, estar atrapado, sentirse traicionado, pueden no ser tan aleatorios como había pensado anteriormente. Creo que todavía estoy en el lento proceso de aceptar que no me fui solo de esa cárcel. Algo vino conmigo, ya sean los recuerdos y sentimientos de otro que sufrió allí, o mis propios recuerdos y experiencias de una vida anterior. De cualquier manera, mi vida ha sido diferente desde entonces. Aunque mentalmente me recuperé bien, a pesar de 2 años de infierno, nunca me he sentido igual. A veces estoy disfrutando de un buen día y algo se materializa dentro de mí y vuelvo a estar en esos niveles del sótano. Me siento asustado, atrapado, enfermo, con frío, enojado, y luego se desvanece tan rápido como llegó. Si tienes algún tipo de experiencia con apegos o recuerdos de vidas pasadas, por favor comenta. Me encantaría leer tus historias. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Crecí en el campo. No me refiero a la mitad de la nada, pero definitivamente era un paso por debajo de los suburbios. Para que te hagas una idea, junto a mi casa había un enorme maizal, pero las casas del otro lado y de enfrente estaban algo cerca, aunque también vivía en un terreno de 7 acres. Así que era algo entre el campo rural y los suburbios. En la parte trasera de la propiedad había un bosque bastante grande que conducía a un sendero natural, pero antes solía haber un campamento. Este campamento solía ser un lugar bastante popular en su día, mucho antes de que nos mudáramos allí, pero cerró abruptamente. No sé exactamente por qué, pero he oído hablar mucho de que había problemas con drogas. También había rumores de que la gente había sido atacada allí. Nadie que conozcamos en la zona que estuviera allí en ese momento lo sabe con certeza. Pero el hecho es que cerró, y no derribaron nada. Simplemente dejaron este campamento abandonado, con cabañas, un comedor, otros edificios y una piscina. Eso en sí mismo suena espeluznante, y lo era, pero en el momento en que esta historia tiene lugar yo era muy joven, probablemente como 7 u 8 años, y también era bastante ingenuo dada mi edad. Ahora bien, este bosque y el campamento abandonado no formaba parte de nuestra propiedad, que termina justo cuando llegas a la línea de árboles. Sin embargo, en ese momento el dueño de esa propiedad y mi padre eran amigos, y este tipo dijo que no le importaba que fuéramos allí atrás e incluso dejó que mi padre cazara allí durante la temporada de ciervos. Así que una tarde, cuando mi madre estaba trabajando de noche, mi padre nos llevó a mi hermana que es menos de 1 año menor que yo y a mí allí atrás para explorar. Todavía no había oscurecido, ya que era verano, pero estaba cerca de oscurecer cuando nos dirigimos hacia allí. Exploramos un poco, aunque la mayoría de los edificios estaban cerrados con llave, y la piscina estaba asquerosa, además de que había muchas arañas por los alrededores. Yo estaba ansioso por volver, y también estaba bastante oscuro cuando exploramos las cabañas. Todas estaban abiertas, y algunas ni siquiera tenían puertas, así que estábamos mirando alrededor. En retrospectiva, esto suena como el comienzo de una película de terror, pero yo no lo sabía en ese momento, y mi padre es básicamente intrépido. Mientras estábamos en una de las cabañas, oímos voces fuera de ella, y nos asomamos por una de las ventanas y vimos a 2 tipos de 20 y tantos años. Tenían un aspecto un poco rudo y sospechoso, y hablaban en voz alta. Parecía que tenían prisa, como si tuvieran que darse prisa y hacer algo allí o como si estuvieran buscando algo. Ahora bien, rara vez he visto a mi padre realmente asustado, si es que alguna vez lo he visto, aunque tal vez solo sea bueno ocultándolo, y aunque no diría que estaba exactamente asustado en esta situación, podía decir que estaba incómodo, lo que también era inusual. Se quedó de pie en la puerta de la cabaña mientras mi hermana y yo mirábamos por la ventana. Yo sostenía un ladrillo suelto que había recogido,
y mi padre me dijo que lo mantuviera a menos que me dijera que lo soltara, lo que por alguna razón me llamó la atención. Mientras observaba por la ventana, veo que uno de los tipos mira hacia la cabaña y hace contacto visual con mi padre, y se quedan mirando el uno al otro durante un rato. Pareció una eternidad en ese momento, pero probablemente no fue tanto tiempo para ser honesto, pero a estas alturas yo estaba inquieto. Fue el comentario del ladrillo que hizo mi padre, como que me hizo darme cuenta de que se trataba de una situación potencialmente peligrosa. El tipo entonces le susurró algo al otro tipo, que también miró a mi padre, simplemente tuvieron una especie de enfrentamiento silencioso. Finalmente los dos tipos se alejaron hacia los árboles, y una vez que no pudo verlos más, nos sacó de allí. Nos dirigimos de vuelta a mi casa, pero mi padre parecía todavía inquieto y seguía mirando hacia atrás. Volvimos sin problemas, y nunca salió nada de este encuentro. Mi padre me dijo años después que ninguna de las personas de aquel día era el dueño, aunque supongo que ellos también podrían haber estado allí con permiso. Pero tuvo un mal presentimiento, que yo ya sabía incluso entonces porque nos había pedido que no se lo dijéramos a mi madre. Como he dicho, nunca salió nada de aquello, y tal vez hubiera una explicación perfectamente razonable. Aún así, nos dio escalofríos a todos, sobre todo teniendo en cuenta la tumultuosa historia de este campamento abandonado. Mi padre nunca nos llevó al bosque después de eso, al menos no al campamento, aunque sí seguía cazando allí, todos estos años después. Todavía estoy demasiado incómodo para volver allí. Hace casi 20 años, cerca de un hotel famoso por sus fantasmas, un lugar que incluso apareció en el programa Cazadores de Fantasmas, el hotel, no el santuario de murciélagos del que hablaré, se encontraba una vieja granja abandonada. Era una construcción sencilla, de 2 pisos con 2 habitaciones en la planta superior, con las ventanas tapiadas y un aspecto desolado. Aparte de algunos niños curiosos que intentaban entrar de vez en cuando, el lugar estaba deshabitado, salvo por los murciélagos. Una noche, decidí ir con unos amigos a una pequeña cacería de fantasmas con entrada ilegal. Mi amigo y yo llevábamos tiempo dedicándonos a esto, y los demás lo sabían, así que básicamente éramos guías turísticos para ellos esa noche. Es increíble cuánta gente quiere unirse cuando se entera de que lo haces todos los fines de semana. Llegamos y quitamos una tabla que ya estaba suelta. No la rompimos, solo la desprendimos de los clavos. No queríamos tener problemas con la ley si nos atrapaban, así que intentamos ser lo más respetuosos posible al entrar a la fuerza en una propiedad abandonada que había sido reutilizada. El interior no era gran cosa. Todavía había algunos muebles, pero estaba relativamente limpio, aparte de los excrementos por todas partes. Los murciélagos se quedaban principalmente en el ático, así que no los molestamos. También era por ahí por donde entraban y salían, así que habíamos decidido de antemano que no tocaríamos el ático. No pasó mucho, y 2 personas salieron para volver a la carretera. Eso nos dejó a mí y a otro amigo en la parte superior de las escaleras, y a una chica que nunca se había unido a nosotros en ninguna cacería, en la planta baja, justo a la vuelta de la esquina de las escaleras en la sala de estar. Mi amigo y yo estábamos mirando en la misma dirección, hacia las escaleras, listos para bajar. Empezamos a oír algo desde fuera, que luego descubrimos que era el sheriff deteniendo a nuestros amigos que habían vuelto a los coches. También nos enteramos de que los agentes se negaron rotundamente a sacarnos de la propiedad o incluso a acercarse a la casa. Decidieron simplemente esperar a que saliéramos. Dije algo como, ¿listo? Mi amigo respondió, sí. Estábamos casi hombro con hombro en la parte superior de las escaleras, cuando algo respiró hondo. Fue un sonido fuerte. Estaba oscuro, pero ambos nos miramos con los ojos muy abiertos y nos quedamos mirando en silencio en la oscuridad durante unos segundos.
El aire se sentía denso como la pasta y ambos conteníamos la respiración. Desde abajo la chica dijo, ¿qué dijiste? Vamos a salir, respondí. Pude oír confusión en su voz. ¿Están arriba? Bajamos las escaleras rápidamente y no respondimos. Los tres salimos por el agujero uno tras otro, sin hablar mucho, y llegamos a los coches donde nos esperaban nuestros amigos y unos cuantos policías. Los agentes admitieron que creían que el edificio estaba embrujado y nos pidieron que no volviéramos a entrar, porque no querrían tener que ir a buscarnos. Al día siguiente, la chica se puso en contacto con mi amigo y él me envió un mensaje diciendo que quería reunirse con nosotros para tomar un café y hablar. Era algo bastante normal, así que no le di mucha importancia. Nos reunimos, y ella llevaba un vestido de verano muy bonito ese día. Nos contó que, al mismo tiempo que nosotros escuchamos a alguien respirar hondo, ella escuchó a uno de nosotros, eso creía, decir, ¿qué es eso?, como si alguien estuviera a la vuelta de la esquina. Pero no era por eso que quería vernos. No exactamente. Había ido a casa esa noche y había tenido una pesadilla. Estaba dormida en la cama y se despertó al oír que la puerta de su habitación se abría. No podía moverse. En la puerta, en la casa oscura, había una sombra que no tenía sentido. Entonces, dijo que se derritió hasta el suelo y la perdió de vista. Todavía incapaz de mover la cabeza, quiso gritar a sus padres, pero no pudo hacerlo físicamente. Entonces, una mano con 3 dedos largos se extendió por encima de su cama, agarró su pierna derecha con fuerza y la sacó de la cama. Se golpeó con fuerza contra el suelo y se despertó. Mientras tomaba un sorbo de café, me reí entre dientes. Le dije en broma, no creo que hayamos causado ninguna pesadilla sacando a la gente antes. Mirando a mi amigo, dije, parece que alguien necesita un poco más de tiempo antes de acostumbrarse. Ella golpeó la mesa con la mano, alarmando a los pocos que estaban sentados cerca de nosotros en la cafetería. Yo le dije, tranquila, solo estoy bromeando. Estaba enfadada y me di cuenta de que estaba realmente conmocionada. Pasé de ser un sabelotodo a sentirme mal de inmediato. Mira, fue una pesadilla, tuvimos algunas experiencias extrañas y te las llevaste a dormir contigo. Entonces se levantó y se levantó la parte inferior del vestido, revelando el moretón en su pierna que se parecía mucho a 3 dedos largos. Con lágrimas en los ojos, dijo, ¿por qué yo? Pensando en el pasado, recuerdo cómo ese momento me rompió el corazón. Más aún porque no tenía una respuesta y no hicimos un buen trabajo tratando de consolarla y tranquilizarla. Ella nunca volvió a salir con nosotros otra vez. Tenía 6 años cuando mi familia de 6 se mudó a la casa marrón. De niños siempre bautizábamos las casas por color o ubicación, era más fácil, nos mudábamos mucho. Esta casa parecía perfecta al principio. Los 4 hermanos tuvimos nuestras propias habitaciones, vivíamos cerca de amigos y a poca distancia de la escuela. Mi hermana mayor tenía una habitación con un punto específico donde el techo bajaba en un ángulo extraño y tenía una grieta pequeña. Mi habitación estaba al final del pasillo y era enorme. 2 lados de la habitación tenían armarios con espacio para gatear, lo suficientemente grandes para almacenamiento extra y para que mi hermano menor y yo jugáramos dentro. Sin embargo, también tenía un closet, y en una de las paredes de ese closet había un garabato de crayón que parecía un monstruo, al menos eso creíamos. Toda la casa tenía un ambiente un poco extraño, pero no tanto como para notarlo todo el tiempo. Un día, mi hermano y yo estábamos jugando a las escondidas en mi habitación, y terminó teniendo un ataque en el closet del monstruo, fue su primer ataque. Hasta el día de hoy, creo que solo los tuvo en esa casa. Un tiempo después,
mi hermano y yo nos escabullimos en la habitación de mi hermana mayor. Ella tenía una computadora y queríamos jugar a Oregon Trail. Sí, pantalla negra, animación verde, así de viejo soy. Nos dio una sensación extraña, y ambos miramos la grieta en la pared. De alguna manera decidimos que había gente viviendo en esa grieta y que debíamos escribirles notas y deslizarlas por la pared. Sí, extraño, ¿verdad? Un niño de 5 y 6 años garabateando en papel y pensando que la gente vive en la pared. Pero mantuvimos esto durante todo el tiempo que vivimos allí. Una vez, mi hermano y yo estábamos jugando en el armario del espacio de arrastre, jugando con nuestros nuevos amigos imaginarios, y cuando salimos de allí, nuestras manos, y solo nuestras manos, estaban cubiertas con una especie de tinta azul. A estos amigos los apodamos la gente azul. Ahora, pasemos a lo aterrador. Una noche, estaba durmiendo en mi habitación y recuerdo despertarme de repente porque escuché algo. Me senté en la cama durante unos minutos mirando a mi alrededor y no vi nada. Pero luego, por el rabillo del ojo, vi algo moverse. Miré directamente al closet. Algo estaba allí. Lentamente, una sombra negra en el suelo comenzó a aparecer en la base de la puerta del closet. Después de unos segundos, me di cuenta de lo que era. Una mano, negra como la noche. Unos segundos después empezó a salir aún más. Como un brazo. En cuanto vi el comienzo de una cabeza, salté de la cama y bajé corriendo a la habitación de mis padres, gritando y llorando, «¡Hay alguien en mi habitación!». Mi papá se levantó lo más rápido que pudo, agarró algo para llevar consigo, tal vez una linterna enorme o un bate, no recuerdo esa parte, todo fue borroso, pero revisó toda la habitación. Hizo que todos los demás niños se levantaran, revisó sus habitaciones, y todos terminamos durmiendo en su habitación. Desde ese día, he visto una figura alta y negra, no todo el tiempo, solo en momentos aleatorios. Siento que es el mismo, y que todavía me persigue. Una experiencia extraña le sucedió a mi hermana hace un par de años. Para contextualizar, ella y su ahora esposo estaban cuidando la casa del tío de su cuñado. El tío es mayor y empieza a perder la cabeza. Alquila un sótano como apartamento y una señora muy amable vive ahí abajo. Ella limpia la casa cuando está por allí, pero el tío quería que mi cuñado revisara todo y alimentara a su viejo gato de vez en cuando. Bien, el primer día que van a cuidar la casa, entran pero no pueden encontrar al gato para asegurarse de que esté bien. Mi hermana tiene gatos y sabe que les gusta esconderse cuando se están muriendo, así que todos están preocupados y buscan al gato por todas partes. En todas las habitaciones, debajo de las camas y todo. Incluso preguntan a la señora de abajo, pero ella no lo ha visto. Entonces mi hermana abre el armario del dormitorio de invitados y mira las cosas en el suelo. Mueve un par de cosas y ve un par de pies en el suelo del armario, con ropa que bloquea todo lo que está por encima de los pies. Los pies tienen las uñas pintadas de forma impecable y parecen humanos, pero ella asume que es una muñeca o algo así. Buscan en algunos lugares más, de repente, el gato está en medio de la sala de estar, simplemente pasando el rato. Así que cerraron el pestillo de seguridad y se fueron. Mi hermana y su novio salen a cenar y al cine, y ella no puede dejar de pensar en los pies y en lo reales que parecían. Mi hermana había empezado a salir con su novio hacía poco y no quería parecer loca, así que no se lo mencionó. Pero a las pocas horas de la noche decidió que tenía que contárselo. Él decide que probablemente sea una muñeca, pero se ofrece a volver y comprobarlo de todos modos. Cuando llegan, mi hermana solo se queda en el patio porque tiene miedo, lo que le hace darse cuenta de que debe ser algo serio. Van a entrar por la puerta, pero el pestillo de seguridad ahora está desbloqueado y la manija está cerrada con llave. Ahora él piensa que debe haber alguien dentro.
En la puerta hay una chimenea, así que una vez que está dentro agarra el afilado atizador de las herramientas de la chimenea y empieza a acercarse sigilosamente al armario. Abre el armario y ve el mismo par de pies con las uñas pintadas en el suelo. Lo toca ligeramente con el atizador y los dedos se encogen. Procede a golpear el pie tan fuerte como puede con el afilado atizador y grita, «¡Sal de ahí!». Sale una mujer de unos 30 años, sosteniendo el gato y una lata de Coca-Cola. Resulta que era amiga de la inquilina del sótano. Cuando se quedó sin hogar, la amiga la dejó quedarse con ella hasta que descubrió que era adicta al crack. Empezó a dejar drogas por la casa y tenía gente sospechosa entrando en la casa, así que la echó. De alguna manera consiguió una llave del piso de arriba y se había estado quedando allí mientras el tío no estaba. Llamaron a la policía y la arrestaron. Hace 7 años, vivía en una casa de campo de 2 pisos. Construida en 1908, era tan grande como antigua. Me encontraba empacando ropa, guardándola en una pequeña habitación sin usar. Llevaba puesto mi reproductor MP3, y la última vez que lo revisé, mostraba 3/4 partes de batería. Iba en mi cuarto viaje, más o menos, cargando un montón de camisas en perchas. Me di cuenta de que el armario también estaba vacío. Perfecto, las colgaré allí. Este armario era casi como una segunda habitación. Tenía una puerta corta de madera brillante. El área era 3 veces más larga que ancha, con pisos de madera. La laca aún olía, aunque estoy seguro de que estaba fresca hace 100 años. Me agaché completamente dentro y pensé, este es un lugarcito extraño para estar. De repente, la música duplicó su volumen y cambió a algo que no era música. Era como, ni siquiera sé, era un sinsentido rápido, un balbuceo electrónico veloz. Me asustó muchísimo. Salí volando, miré mi reproductor y estaba muerto. Soy un tipo bastante racional, ese reproductor MP3 a veces mostraba más batería de la que realmente tenía, lo ha hecho antes. Y tal vez los sonidos fueron algún tipo de mal funcionamiento antes de apagarse. Realmente no creo en fantasmas, pero te digo, me sorprendió y me asustó hasta la médula. Sentí la piel como si tuviera electricidad durante 1 hora después. Nunca volví a sentirme cómodo en esa habitación. Permíteme relatarte la temporada que viví en la casa de mi padre y mi madrastra. Ahora tengo 25 años y estoy casada, pero esta historia se remonta a cuando tenía entre 4 y 20 años. Cabe mencionar que mi hermana es medium, y una muy buena, pero no ahondaré mucho en eso aquí. Esta es solo una de las muchas historias de mi tiempo en esa casa y en mi vida. La primera vez que sentí inquietud en mi nuevo hogar fue cuando cumplí 6 años. Estaba ayudando a mi padre a preparar la cena y me pidió que fuera a buscar a mi hermana, ya que era hora de comer. Caminé por el pasillo y fui a abrir la puerta de nuestra habitación, solo para escucharla hablando y riendo. Abrí la puerta lentamente y la vi cepillando el cabello de sus muñecas mientras hablaba. Pensando que tal vez ella también tenía amigos imaginarios, le pregunté con quién estaba hablando. Ella me respondió sonriendo, con la niña del armario. Asumí que se refería a la muñeca, porque ahí era donde la guardaba. De todos modos, le dije que la comida estaba lista y seguimos con nuestra noche. Esto continuó ocurriendo durante un tiempo, incluso algunos años. Simplemente lo ignoré y mis padres no me creyeron hasta que la vieron haciéndolo. De repente, yo ya no era tan rara. De hablar sola, mi hermana pasó a caminar dormida. Por lo general, iba al baño y se miraba fijamente en el espejo, con los ojos bien abiertos pero ausente. Mi padre tiene el sueño increíblemente ligero y se despertaba cuando ella pasaba por su puerta,
diciéndole que volviera a la cama después de un rato. Ella nunca decía una palabra. Menciono el sonambulismo porque a la edad de 10 años le tenía terror a la casa. Todas las noches lloraba cuando me quedaba allí. Le decía a mi padre, alguien está caminando por los pasillos, o, papá, hay alguien en la casa, lo juro. Él me decía que era mi hermana o simplemente el crujido de una casa vieja. Poco sabía que una vez que nos mudamos, él vendría a mí y me diría que también lo había escuchado. A él también le asustaba, y no era mi hermana. Pasó el tiempo y me mudé a la antigua habitación de mi hermano. Mi padre construyó una habitación adicional en el sótano y se mudó allí para no tener que estar al lado de sus molestas hermanas menores. Así que cuando me estaba mudando a la habitación, estaba limpiando todo lo que él había dejado, barriendo y haciendo la limpieza general que se necesitaba. Bueno, dejé el armario para el final. Abrí este pequeño armario y en el estante superior había un globo terráqueo. Pensé que era de mi hermano, así que fui a preguntarle. No, no era suyo. Le pregunté a mi papá. Tampoco era suyo. Fui con mi madrastra y le pregunté. Lo había encontrado cuando nos mudamos. Se había olvidado de él. Sin preocuparme mucho en ese momento, lo devolví a su lugar. De todos modos, no usaba el estante superior. Por mucho tiempo, solo pequeñas cosas ocurrían. Como sentirme observada, risitas, pasos siguiéndome y una inquietud general. Tal vez un armario abierto de vez en cuando o una puerta abriéndose lentamente, hasta que cumplí 18 años. Me mudé a casa de mi padre durante el verano porque mi madre trabajaba fuera del estado en ese momento. Recuerdo una noche en la que escuché una puerta abrirse cuando estaba a punto de dormirme. Suponiendo que era mi papá haciendo su ronda de buenas noches, me quedé en mi estado somnoliento. Sentí algo rozar mi cabello hacia atrás y luego alejarse, y la puerta se cerró. Lo mencioné en el desayuno y dije, no sabía que todavía nos revisabas por la noche, papá. Él levantó la vista y volvió a bajar la mirada a su periódico y dijo, no, no lo hago. Ya eres lo suficientemente mayor. Me reí y le dije que lo había oído. Lo había sentido tocarme. Se detuvo y lentamente levantó la vista hacia mí. Mi sonrisa se desvaneció lentamente y miré a mi hermana en busca de apoyo, pero estaba blanca como un papel. Volví a mirar a mi papá, ahora con náuseas, solo para que me dijera, Lauren, anoche no estuve en casa. Salí justo después de la cena para trabajar. Lo sabes. Me sentí enferma. Alguien o algo me había tocado, incluso me había acariciado. No se había sentido malvado. Cariñoso, casi anhelante. Mi papá se fue y mi hermana me llevó aparte para hablar. Me dijo que había tenido un sueño la noche anterior en el que encontraba a un hombre en mi habitación, de pie junto a mí, mirándome con nostalgia. Dijo que tenía la sensación de que yo me parecía a su esposa y que eso lo entristecía. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, instalamos una cámara. Grabamos durante semanas. Hasta que una noche se escuchó y se vio la puerta de mi armario abrirse ligeramente hasta que de repente, la pantalla se volvió negra y el resto del vídeo fue estática en blanco. Nunca me sentí del todo bien en esa habitación, pero eso me hizo sentir como un animal en un zoológico para algo o alguien. Después de eso, me fijé más en cosas como que mis perros se negaban a entrar o quedarse en mi habitación, o dormían encima de mí y me despertaba con sus gruñidos por la noche. Mis luces parpadeaban y mi radio se cortaba de repente. Por suerte, me mudé a la universidad poco después, y debido a problemas familiares, nos mudamos mientras yo estaba fuera. Tenía como 18 años cuando pasó esto.
Una noche estaba durmiendo cuando un chillido súper fuerte y agudo me despertó de golpe. Era como una niña de 5 años gritando aterrorizada a todo pulmón. Por la forma en la que estaba orientada mi habitación, la cabecera de la cama daba hacia el armario, el cual siempre estaba abierto, y yo duermo en completa oscuridad y silencio. Salté de la cama inmediatamente. Estaba acostado de lado boca abajo, así que terminé en una posición como de lagartija mirando hacia donde venía el sonido, lo que me tenía viendo directamente hacia mi armario abierto. Me quedé paralizado por unos segundos pensando: ¿qué demonios fue eso? Debo haberlo soñado, aunque sonó tan real. Supongo que fue una de esas cosas de medio dormido y medio soñando. En el pasado había tenido momentos en los que estaba medio dormido y escuchaba mi nombre o la voz de un familiar decir algo que me sobresaltaba, pero siempre era durante ese estado en el que estás medio dormido y empezando a soñar, pero aún consciente de tu entorno. Esto era diferente, pero era lo más parecido a una explicación que se me ocurría. Supongo que esto hizo que subiera mi adrenalina, porque de inmediato estaba completamente despierto y temblando, pero tenía que trabajar al día siguiente, así que me tranquilicé y me dije a mí mismo que volviera a dormir. Después de todo, soy un adulto. No habían pasado ni 10 segundos de calmarme y cerrar los ojos, cuando volvió a pasar. Exactamente igual, un grito súper fuerte, súper agudo, una niña de 5 años chillando a muerte a todo pulmón. Esta vez, sin embargo, no estaba ni cerca de estar dormido, ya que acababa de calmarme. No había forma absoluta de que estuviera soñando o alucinando por estar medio dormido esta vez. En ese momento desbloqueé mi superpoder. Resulta que soy capaz de moverme a la velocidad de la luz. Salí de la cama, atravesé la puerta cerrada y bajé por el pasillo tan rápido que mis pies ni siquiera tocaron el suelo. Salí del dormitorio, por el pasillo y directo a la habitación de mi mamá. Mamá, hay algo en mi armario. Soy un hombre adulto y crecido, corriendo a la habitación de mis padres en medio de la noche en nada más que boxers, gritando que había algo en mi habitación. Mi mamá y yo volvimos a mi cuarto y miramos por todos lados, y dentro del armario, nada. Dormí con la puerta de mi habitación abierta y las luces del pasillo encendidas durante una semana entera después de esto. En ese entonces trabajaba con mi hermano mayor, así que al día siguiente le pregunté qué tipo de animal haría un ruido fuerte que suene como una niña pequeña gritando a muerte. Aparentemente pensó que estaba contando un chiste, porque su reacción fue girarse hacia mí y gritar: un avestruz, seguido de una gran sonrisa en su cara esperando la respuesta. Mi respuesta: entonces supongo que anoche había un avestruz atrapado en mi armario. Luego le conté lo que pasó, lo que resultó ser un error. Pasé el mes siguiente siendo molestado por él y mis otros compañeros de construcción sobre la niña pequeña que tengo atada en mi armario. Nunca volvió a pasar, pero me da escalofríos cada vez que lo pienso. Le he contado esta historia a varias personas a lo largo de los años y nadie ha encontrado una buena explicación. La conclusión más común a la que llega la gente es que solo fue una alucinación o un sueño mientras estaba medio dormido, pero estaba absolutamente 100% despierto y alerta en el segundo grito. Cuando tenía como 6 o 7 años, recibí un auto a control remoto de Mario Kart para Navidad. Lo que pasó fue que nos dieron uno de Mario, pero cuando intenté usarlo, no funcionó. Me puse bastante triste, pero mi mamá dijo que podíamos volver a la tienda y conseguir otro. Fuimos, pedimos un reemplazo, pero todos los de Mario estaban agotados. Sin embargo, nos dijeron que aún quedaban algunos de Yoshi, así que conseguimos uno de esos. El kart realmente funcionaba, y me alegré de al menos tenerlo en lugar de nada. Todo estuvo bien durante meses. Siempre lo dejaba en mi armario, pero por la mañana, me despertaba y lo encontraba justo al lado de mi cama. Y sé que esto no fue una broma,
porque mi mamá me contó que una noche escuchó el sonido de su motor. Fue a comprobarlo, y el control remoto del auto estaba en la parte superior de nuestro armario, completamente fuera del alcance mío o de mi hermano, y ni siquiera estaba encendido, solo el auto lo estaba. Ella terminó apagándolo y volviendo a la cama. Pero el juguete Yoshi seguía apareciendo junto a mi cama. Siempre cerrábamos el armario, y cuando el juguete aparecía junto a mi cama, el armario seguía cerrado. Finalmente, mi mamá se lo dio a su novio, y se quedaba en un estante, simplemente mirando fijamente. No pasó nada con el juguete en la casa de su novio, pero cada vez que lo miraba, me atormentaban los recuerdos que tenía con él. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.